Hola a toda mi gente. Quería hacer este video otra vez, pero en español esta vez. Quiero ayudar a toda la gente que puedo ayudar en todos los lenguajes que hablo. Nomás hablo dos, pero quiero ayudar a todos. Y sí, también quiero mejorar mi español para hablar más de Cristo con los hispanohablantes. Entonces, empezamos, pero no sé si voy a editar este video como la otra porque de la verdad soy un poquito perezoso, pero creo que no pasa nada. Creo que no pasa nada y que ustedes todavía me pueden entender, pero sí, empezamos. Un argumento que me encuentro muy seguido cuando presento defensas de la teología católica es que supuestamente me baso más en la filosofía griega y en lo que dicen los padres de la Iglesia que en lo que realmente dice la Biblia. Hoy voy a responder a esa objeción y a demostrarles de manera clara y directa por qué la filosofía no contradice la doctrina cristiana, sino que la consolida y trabaja en perfecta armonía con ella. En primer lugar, quienes más se oponen a que la filosofía sea una aliada de la teología cristiana suelen ser los partidarios de la sola escritura. Sin embargo, esta no es la versión histórica de la sola escritura. La postura histórica permitía apoyarse en la filosofía, en los padres de la Iglesia e incluso en los concilios, dejando a la Biblia únicamente como la última autoridad vinculante. En cambio, esta nueva versión de sola escritura que vemos surgir en denominaciones más recientes como los mormones, los testigos de Jehová, el no denominacionalismo y el pentecostalismo, sostienen que absolutamente todo lo que crees sobre Dios o la teología debe estar explícitamente en la Biblia. Esto, además de ser sumamente poco práctico, es contradictorio. Todo el mundo tiene su propia interpretación de la Biblia. Estas personas simplemente siguen su propia interpretación, la de su iglesia o la de su pastor. Aunque lo digan con otras palabras, por definición la filosofía es la investigación racional y crítica de las verdades fundamentales, la realidad, el conocimiento y la conducta. Esto es exactamente lo que ellos aplican a su propia teología. Quizá no utilicen la filosofía de los griegos ni la de los padres de la Iglesia, pero sin duda utilizan su propia filosofía. En segundo lugar, la filosofía ha estado presente en el cristianismo desde el principio. Pero antes de mostrarles los ejemplos, quiero aclarar algo para que no se malinterpreten mis argumentos. No estoy diciendo que la filosofía griega haga posible la teología cristiana o que la haya creado. Al igual que muchos cristianos católicos, sostengo la misma postura de San Justino Mártir. En su segunda apología, él escribió: ¿por qué cada uno habló bien en proporción a la participación que tenía del verbo espermático? Viendo lo que estaba relacionado con él, todo lo que ha sido bien dicho por cualquier hombre nos pertenece a nosotros los cristianos. San Justino Mártir argumenta que estos pensadores no llegaron a la verdad únicamente por su propio intelecto, sino porque les había sido revelado. Y esto aplica para toda la vida. Cualquier verdad que alguien descubra sobre Dios solo puede venir por revelación divina. Lo vemos en Mateo 16:17. Jesús le respondió: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. A los filósofos griegos simplemente se les revelaron destellos de la verdad, específicamente el logos. La filosofía griega es constantemente
aludida y referenciada en las Escrituras. Esto tiene todo el sentido del mundo, ya que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, el idioma del comercio en esa época. Para que el cristianismo llegara a todas las naciones, el griego era el idioma más lógico. Así que, para captar la atención de los lectores griegos, los autores del Nuevo Testamento, especialmente Juan y Pablo, hicieron alusiones a la filosofía griega, mostrando que la verdad de los griegos habían vislumbrado era solo una parte de un todo mucho mayor. La introducción de la filosofía en el cristianismo no fue un invento medieval. En inglés es medieval, es como... no sé cómo decirlo, pero es como en 1200, 1400 ahí en esa época. Pero no fue creada ahí. Está arraigada en la iglesia primitiva. El primer gran ejemplo en las Escrituras lo encontramos en el Evangelio de Juan, específicamente su famosísimo primer versículo. Juan afirma la divinidad de Cristo de una manera muy peculiar en comparación con el resto de las Escrituras. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Un lector primerizo se preguntaría, ¿cómo es el Verbo o la palabra de Dios? ¿Cómo es que Jesús es la palabra? ¿Jesús es la Biblia? Para los antiguos filósofos griegos, el logos estaba asociado con el diseño inteligente del universo, el orden cósmico, el cómo y el por qué existen las cosas. Esto encaja perfectamente con la descripción de Jesús en la Biblia, como vemos en Colosenses 1, donde se nos dice que en Él fueron creadas todas las cosas y que en Él todo subsiste. En ese pasaje, Juan conecta magistralmente el verbo o la sabiduría tanto con los judíos como con los gentiles. Los judíos estaban familiarizados con el lenguaje bíblico de pasajes como Proverbios 8. Pero como los evangelios no eran solo para los judíos, Juan también conectó con los gentiles, mostrando que la verdad del Logos les había sido señalada a los griegos por una especie de revelación natural. Si la filosofía pagana fuera completamente falsa, ¿por qué usaría Juan uno de sus términos más importantes para revelar la deidad de Cristo? Un salto al siglo IV, vemos como hombres como San Atanasio de la Alejandría unieron de forma brillante la filosofía griega sobre el Logos con las Sagradas Escrituras para defender la fe frente a los críticos de la Encarnación. Uno de los principales ataques de los críticos era: si el Logos se hizo hombre, ¿no quedaría el resto del universo descuidado? A lo que Atanasio respondió bellamente en su obra sobre la Encarnación: el Verbo no estaba encerrado en su cuerpo, ni su presencia en el cuerpo le impedía estar en otras partes. Al mover su cuerpo, no dejó de guiar el universo con su mente y su poder. Siendo el Verbo, lejos de estar contenido por algo, más bien lo contenía todo. Al mismo tiempo vivía como hombre una vida humana. Como Verbo sostenía la vida del universo. Y como Hijo estaba en constante unión con el Padre. También objetaban diciendo que Dios es demasiado sagrado para rebajarse a entrar en su propia creación. Atanasio usó la propia filosofía de ellos para refutarlos. Los filósofos griegos dicen que el universo es un gran cuerpo, y lo dicen con verdad. Pero si el Verbo de Dios está en el universo,
que es un cuerpo, y ha penetrado en cada una de sus partes. ¿Qué tiene de sorprendente o indigno decir que también ha entrado en la naturaleza humana? Atanasio nos demostró cómo usar la filosofía de los griegos para llegar a aquellos que valoran la razón, pero que aún no conocen al Dios de la Biblia. Vemos este mismo enfoque en el primer concilio de Nicea, donde Atanasio fue un teólogo clave. El concilio convocó para resolver las disputas sobre la divinidad de Cristo. Sin la filosofía, los arianos habrían seguido manipulando el lenguaje bíblico para negar que Jesús es Dios. Los padres de la Iglesia usaron conceptos filosóficos para definir con precisión la identidad de Cristo, no para inventarla. Gracias a esto, se acuñó formalmente el término Trinidad y se dogmatizó que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pudimos profundizar en la comprensión de la Trinidad gracias al auxilio de la filosofía. Este método de usar la filosofía no era nuevo. Tiene pleno respaldo en la Biblia. San Pablo, educado tanto en el judaísmo como en la ciudadanía romana, utilizó su formación para debatir con los paganos. En Hechos 17, durante su segundo viaje misionero, en Hechos 17, durante su segundo viaje misionero, Pablo se enfrentó a filósofos epicúreos y estoicos en el Areópago. Para conectar con ellos, citó al poeta griego Epiménides y al escritor Arato. Les demostró que el Dios del universo no habita en templos hechos por manos humanas. Y proclamó en Hechos 17:28, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, como también algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque somos también linaje suyo. Pablo les demostró de manera lógica que Dios no nos necesita a nosotros, sino que nosotros lo necesitamos a Él, y que por eso envió a su Hijo para redimirnos. Aunque algunos se burlaron a oír hablar de la resurrección, otros creyeron, incluyendo al Dionisio, el areopagita, y a una mujer llamada Damaris. Unos 1200 años después, apareció el más grande de los filósofos cristianos y el doctor angélico, Santo Tomás. Hacia el final de su vida, Tomás se encontró en medio de la controversia con los averroístas latinos, quienes estaban obsesionando con Aristóteles a través de las interpretaciones del filósofo islámico Averroes. Algunas posturas de Aristóteles chocaban de frente con la fe cristiana, como su idea de que el universo es eterno. Esto contradice claramente las escrituras que enseñan que Dios creó todo de la nada. Debido a esto, muchos teólogos de la época empezaron a cuestionar si valía la pena estudiar a Aristóteles. El problema era que la gente en ambos extremos confundía la razón con la revelación. Unos creían que cualquier conocimiento fuera de la filosofía era innecesario, mientras que otros afirmaban que no debíamos aprender nada de los filósofos paganos. Santo Tomás demostró que ambos extremos estaban equivocados. La razón y la revelación son distintas, pero complementarias. Por medio de la razón,
los filósofos paganos lograron alcanzar verdades profundas, como la existencia de Dios o el concepto de logos. Podemos usar sus procesos lógicos para conocer más sobre Dios a través de la teología natural. Sin embargo, podemos usar sus procesos lógicos para conocer más sobre Dios a través de la teología natural. Sin embargo, debido a nuestra naturaleza humana limitada, no podemos conocer todo sobre Dios. Únicamente a través de la razón. Por lo tanto, para nuestra salvación era necesaria para la revelación divina, la cual recibimos mediante el nuevo pacto. Que los griegos hayan tenido errores en algunas de sus conclusiones no invalida todas sus enseñanzas. Incluso aquellos que hoy tienen acceso a la revelación divina caen en errores doctrinales gigantescos, como los testigos de Jehová o los mormones, quienes al rechazar la filosofía y depender únicamente de su propia interpretación literal, no logran comprender el misterio de la Trinidad. Para tener un intelecto profundamente íntimo con la identidad de Dios, necesitamos tanto de la razón como de la revelación. La filosofía es una de las razones principales por las cuales la teología cristiana es tan sólida y estructurada hoy en día. Sin ella, ¿cómo habríamos combatido las primeras herejías que amenazaban con distorsionar el Evangelio? No es algo lo que debamos temerle, ni debemos tacharlo de pagano. Como decía San Justino, la verdad, donde quiera que se encuentre, la pertenece a los cristianos porque adoramos a aquel que es la verdad misma. Gracias a la unión entre fe y filosofía, los cristianos tenemos un caso intelectualmente indestructible para proclamar que Jesucristo es Dios y el Salvador de la humanidad.